¿No tienen ninguna duda? Eso está bueno, entonces. Bueno, ya hemos hablado de lo que fue. Maestro, una cosa. Ujú. Sí, una cosa es que nos gustaría que, bueno, nosotros especialmente, que si en la medida de lo posible, que usted luego ya nos envíe el material para nosotros tenerlo como estudio, la Sí, yo diapositiva y eso. podría hablar allá con Élido, que es el director del seminario, y ellos allá harían lo pondrían en una carpeta y así se le enviaría. Ok, pues muchas gracias, maestro. Ok. Porque el material es muy grande y me pesaría mucho para yo enviarlo por la cuenta. Pero entonces ya hemos hablado del exilio, el tiempo que duraron en el exilio, las fechas en las cuales fueron llevados cautivos. Hablamos de las 10 tribus que fueron conquistadas por el reino de Asiria, que esas tribus jamás volvieron, esas tribus se quedaron por allá. Hablamos de que es cuando Santiago, la carta de Santiago, llamado Jacob, habla a las tribus perdidas de Israel, pues se refiere específicamente a esas tribus. Eh, Hablamos de Daniel, el tiempo que las profecías que él interpretó en Babilonia, el tiempo que él, durante todos los tiempos que él estuvo de los periodos, él estuvo cerca en el gobierno y fue una persona que siempre se mantuvo conforme a los estatutos de Dios y incluso personas que quisieron atentar contra su vida o buscar algo por los cuales puedan señalarlo, dice la palabra en Daniel capítulo 6, pues que ellos no pudieron encontrar nada por qué señalar a este hombre. O sea, este era un hombre íntegro que guardaba su integridad, no importa el lugar donde estuviera. Y Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 relata la vida entera de Daniel y todos sus acontecimientos, cómo fue llevado a cautivo, todos los reyes que pasaron. Pero desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 habla lo que son las visiones de Daniel, las visiones que sucedieron en Babilonia, pero también visiones que son futuras, que después van a tener congruencia con las mismas visiones que tiene Juan en el Apocalipsis, y por eso son visiones apocalípticas y es un libro que tiene mucha similitud con el Apocalipsis. Y vimos la historia de Esther, una historia sumamente hermosa donde vimos la provisión de Dios, Dios actuando de una manera especial en la vida de su pueblo. Vimos cómo Dios de una manera especial protegió a su pueblo. Vemos que en el libro no se menciona ni Yahweh, ni Jehová, ni Dios, ni gran yo soy. Dios no se menciona en ninguno de los capítulos. Ningún versículo habla de Dios, de Dios, menciona el nombre de Dios, pero todas las cosas, todos los acontecimientos relatan de que Dios está llevando su plan a cabo y que Dios está en control de todas las cosas. Luego vimos el retorno de, del pueblo de Dios hacia Jerusalén, como el primer viaje que se da a manos de Zorobabel, donde este va a reconstruir lo que es el templo en Jerusalén. Luego el segundo viaje que se da a través de Esdras, que este va a restaurar lo que es las leyes en el templo, la ley de Moisés. O sea, este va a hablar a que los estatutos, los principios de Dios sean establecidos. Luego, en su tercer viaje, viene Nehemías, que este va a restaurar
lo que son los muros de de Jerusalén. Todo esto, estos acontecimientos son algo sumamente importante para el pueblo para el pueblo de Israel, porque esto es lo que lo identifica a ellos como nación, como pueblo. Si ellos no, es el templo donde había sido destruido en la segunda deportación por el rey Nabucodonosor, eso significaba la ruina de Jerusalén, la ruina total. Pero la reedificación, eso significaría el levantamiento de esta nación. Esto se hace después de los 70 años, dando la promesa que Dios había dado al pueblo. Jeremías capítulo 29, versos 10 al 13, habla de lo que iba a pasar después de los 70 años que iban a ser muertos. Nehemías hace también la oración en el capítulo 1 de que de que se acordara de la ley, de lo que él había prometido a Moisés, de que estuviera en el oriente o el occidente, de que no importan los lugares que estuviera, él lo iba a unir de nuevo y lo iba a enviar a Jerusalén. Luego vemos a Esdras, que también hace una oración parecida, y este es el cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dijo desde el principio es lo que él está cumpliendo. La palabra de Dios es la profecía más, la única profecía segura de que todas las cosas que Dios dijo la cumple. Y esto se cumplió a través del rey Ciro. En Isaías capítulo 44 nos habla del rey Ciro. En el capítulo 45 Dios llama a Ciro como su siervo, porque este es el instrumento que Dios iba a usar para que su pueblo regresara a Jerusalén y ellos pudieran reedificar el templo. Y este templo que ellos reedificaron, tuvieron muchas dificultades para ellos poder hacer esto. De esto es lo que le estaba hablando, eso lo va a ver hace el primer regreso, eso es en Esdras. Esdras y Nehemías son los que relatan estas historias. Entonces, tuvieron muchas intervenciones para hacer este templo. Vieron muchas personas que no querían que esta ciudad fuera reconstruida y que este templo fuera hecho y que los muros fueran reconstruidos. Pues los muros significaban la seguridad del pueblo. Una ciudad que no era amurallada, era una ciudad que estaba a la intemperie y el enemigo podía entrar cuando quisiera y saquear y pelear con las demás personas. Si algunos han visto la película Troya, con Aquiles y Héctor, Menelao, todo esto, cuando vemos en Grecia que antes de la ciudad por dentro, ellos lo que más se preocupaban era por tener buenos muros, porque esos muros significaban la protección de la ciudad completa. Si el enemigo podía penetrar esos muros, la ciudad quedaba a la intemperie para poder y podían matar a las otras, al pueblo completo. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Jerusalén. Si la ciudad estaba sin muro, el enemigo podía entrar cuando quisiera. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer estos muros, aparecen Tobías y Sanbalat, que eran los líderes de las otras personas que no querían que se hiciera el templo. Y ellos lo que hacen es que, estando preparados para cuando viniera el enemigo, ellos con una mano trabajaban y con una mano tenían la espada para pelear cuando el enemigo
quisiera venir en contra de ella. El templo es reconstruido, los muros son reconstruidos, la ley es vuelta de nuevo al templo, pero este templo no fue tan grande como el templo de Salomón. Cuando Salomón hizo el templo, hizo un templo espléndido, hizo un templo sumamente grande y majestuoso. No hubo un templo más grande, más hermoso que el de Salomón. Ellos se sienten un poco tristes, un poco cabizbajo, porque este templo, ellos conocían la historia. Muchos de ellos no nacieron ahí, incluso el caso de Esdras y Nehemías, ellos no nacieron ahí, ellos habían nacido en otra ciudad, pero ellos sabían el tamaño, ellos sabían la majestuosidad y la importancia de este templo. Entonces, cuando ellos ven este templo que no queda como es, ellos se sienten cabizbajos y todo esto, pero ahí es donde el Señor le dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, este templo es el mismo templo de los tiempos de Jesús. Por eso es que los judíos, hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que son los 400 años de silencio, que vamos a hablar ahora un poco más detalladamente, que se encuentra entre Malaquías y Mateo. Pero para los judíos no existe el periodo intertestamentario, ellos no lo llaman así. Para los judíos es el primer templo, que es el templo de Salomón, y el segundo templo, que fue el templo que fue reconstruido, que es el mismo templo de los tiempos de Jesús. Pero este templo ya para los tiempos de Jesús no está como lo habían hecho Esdras, Zorobabel y Nehemías. Este templo había sido agrandado por el rey Herodes el Grande. Algunos dicen que Herodes lo hizo, unos historiadores, pero no, Herodes no hizo este templo. Herodes lo que hizo fue que agrandó el templo. Hizo una reconstrucción más grande del templo. Es el mismo templo donde en una ocasión Jesús va con sus discípulos y ellos les dicen, maestro, mira qué piedras y todo esto. Y en esta expansión ellos duraron alrededor de 40 años haciendo esto. Ahí es cuando Jesús dice que él iba a destruir este templo en 3 días y ellos dicen, 40 años se duró haciendo este templo y tú lo vas a destruir en 3 días por la expansión y la majestuosidad de este templo. Este templo quedó sumamente hermoso. Todos quedaron fijados en este templo porque Herodes fue considerado uno de los más grandes constructores de esos tiempos. Herodes era un ingeniero sumamente majestuoso y muchas construcciones que él hizo. Vamos a ver unas cuantas más adelante. Pero este era un verdugo haciendo construcciones, dirigiéndole y todo eso. Nehemías reconstruyó los muros, lo que estábamos hablando. Él era el copero de Atajerje. Este hombre había sido por mucho tiempo el copero del rey Atajerje. Conocía sus gustos. El copero tiene que conocer sus gustos, lo que come, qué no come, qué le gusta, qué no le gusta y todo esto. Inclusive el copero era la persona que si al rey lo iban a matar por un envenenamiento o por una comida que esté dañada, este era el primero que se iba, porque él tenía que probar primero para después darle la comida al rey. Entonces aquí vemos lo que decía, los trabajadores se defienden contra los que trataban de destruir su obra. Esto es los Tobías y Sanbalat, que querían destruir el templo, pero ellos se defienden. Esdras, esta parte es sumamente importante, que está en Esdras capítulo 7 y Esdras capítulo 10 y en Nehemías capítulo 8. Porque esta es la parte donde todo el pueblo está reunido, donde todo el pueblo se reúne en un lugar donde ellos buscan como una especie de púlpito y lo ponen por encima de la ciudad, o sea, por encima de todo el pueblo, para que
todos los ojos se queden fijos ahí, y es donde Esdras toma la ley de Moisés, y él explica la ley de una manera tal como Dios le da el entendimiento. Esdras era un escriba. En el Nuevo Testamento vamos a hablar lo que son los escribas, pero vamos a darle la introducción ahora. Los escribas eran aquellos que se dedicaban única y exclusivamente a estudiar las leyes, a estudiar las escrituras. Eran los expertos en la ley, eran los expertos en el conocimiento. Ellos eran los que daban la interpretación a la ley. Recuerden que en el Antiguo Testamento la Biblia se dividía entre el libro de la ley, que son los primeros libros, los primeros 5 libros, los libros históricos y los libros proféticos. Entonces, por eso es que cuando iniciamos, que hablábamos de Hechos capítulo 13, cuando Pablo se pone en el templo, que dice que leyó el libro de la ley y el libro de los profetas. Entonces, Esdras acá lee el libro de la ley. Ahora, cuando estas personas escuchan esto y la interpretación que Esdras le da como un escriba, un experto en el llamado y en el conocimiento de Dios, ellos lo que hacen es que se ponen a llorar, se ponen a llorar por todas las cosas que Esdras le dice, y de todo lo que Dios ha hablado a través de Esdras, de todas las maneras en cómo ellos habían desobedecido a Dios. Pero aquí sucede lo que es un arrepentimiento genuino del corazón de estas personas. Esto es lo que yo llamo un verdadero avivamiento. He visto muchas historias o teorías acerca del avivamiento, pero para mí este es el verdadero avivamiento, donde todas las personas quedan confrontados con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que hace que de sus vidas broten, por decirlo así, ríos de agua viva. Es como lo que pasó en Hechos capítulo 2, de que cuando ellos escucharon la palabra, que Pedro estaba hablando la palabra de Dios, ellos dicen que se compungieron de espíritu, y ellos mismos dijeron, Pedro no tuvo que decirle, ¿cuántos aceptan al Señor? ¿Cuántos quieren a Cristo? Todo eso, no, ellos fueron, le dijeron, ¿qué haremos? O sea, la palabra de Dios debe producir en el corazón de las personas un querer habitar en Cristo, un ir ante la presencia de Dios y decir, ¿qué haremos para ser salvos? Esto es lo que pasó aquí. Las personas entendieron dar la palabra del Señor, que se fueron en llanto. Pero también Esdras, por ese acontecimiento y por todos los estudios que tenía, es llamado como el padrino del judaísmo. Aquí en Esdras capítulo 10 sucede otro acontecimiento que es sumamente importante. De hecho, para entender una parte que hay en el libro de Juan capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana y Jesús, hay una parte donde ella le dice, ¿cómo tú me pides de beber si tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Mucha gente que no sabe por qué los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Pues es por este acontecimiento en específico que pasa en Esdras capítulo 10. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que el pueblo se había unido a personas de otras naciones. Los hombres se habían casado con mujeres de otras naciones, las mujeres se habían casado con hombres de otras naciones. Por esto surge todo este pueblo. Ahora, Dios le da un mandato estrictamente a Esdras, para que Esdras le dé ese mandato al pueblo. Todas las personas que no pertenezcan al pueblo judío tienen que salir fuera. Y aquí vemos, este es un acontecimiento que vemos un poco de tristeza en las personas, pero vemos también lo serio que es Dios con su pueblo. Vemos padres que tienen que despojarse de sus hijos, esposos que tienen que despojarse de sus esposas, esposas que tienen que dejar que sus esposos se vayan. Y esta separación que sucede aquí, de aquí sale lo que es el pueblo
de Samaria, los samaritanos. Los samaritanos también eran judíos, porque había surgido y había salido del pueblo judío. Entonces, de esta separación surge una enemistad entre ellos y el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, no acepta los samaritanos. Por eso es que Pedro, en Hechos capítulo 10, cuando tiene la visión con Cornelio, que era un gentil, él le cuesta mucho entender cuando Dios le pone el lienzo y él le dice, mata y come. Dice, nunca yo he comido cosa sacrificada o nunca he pasado cosa impura, porque estas personas eran consideradas impuras. O sea, esto no era parte del pueblo de Dios. Entonces ellos lo consideraban así. Por eso los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Preguntas o comentarios sobre esta parte. Ya esta parte no la vamos a darle algunos retoquitos después, pero vamos a pasar a otra parte. Preguntas o comentarios sobre lo que hemos hablado de hasta acá. Por aquí todo claro. Ok, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que todo esté claro. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario. Este es el periodo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, específicamente entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, según como nosotros lo tenemos registrado en la Biblia que nosotros tenemos. En la Biblia hebrea no está de la forma en que nosotros lo tenemos. La Biblia hebrea es más pequeña porque contiene la misma cantidad de libros, pero en menos porción. Ese es el periodo intertestamentario. Esto sucede en los 400 años de silencio que hubo entre los dos libros que acabo de mencionarle anteriormente. Aquí está el silencio de Dios, aquí no hay profeta, en este periodo no hay profeta, no hay palabra de Dios, pero las historias sigue transcurriendo. Y sí, ¿Cuántos años te dice ese periodo? 400. Van a escuchar algunas versiones de algunos que dicen que son 600, porque cuentan desde el primer templo hasta el segundo templo. O sea, cuentan desde el primer templo, que fue lo que hablamos en Esdras, hasta el segundo templo que se culmina en el 70 después de Cristo. Por eso hay algunas personas, van a escuchar algunas personas que van a hablar cerca de 600 años, pero nosotros específicamente, como contamos solamente estos 400 años de silencio que pasó acá, solamente contamos los 400, no lo llevamos hasta al 70 después de Cristo. Entonces este es un periodo sin profeta. Aquí no hay profeta que esté hablando así, dice el Señor, no. Sin embargo, hay importantes desarrollos sociales y políticos. No hay profeta, pero las historias siguen transcurriendo. El pueblo sigue viviendo. Entonces, aquí hay una palabra que nosotros debemos guardar en nuestra mente. Y Dios siempre tiene un remanente fiel que en cualquier circunstancia siempre guarda lo que son los estatutos de Dios. Entonces,
La literatura intertestamentaria revela desarrollos dentro de la cosmovisión judía. Aquí surgen desarrollos sociales, desarrollos políticos y todo esto, la agricultura y todo esto. Acá se menciona la conquista de Alejandro Magno. Recuerden que las preguntas que les puse en una de las tareas hablaba de Alejandro Magno. Alejandro Magno, la visión de Daniel capítulo 2 de la estatua, habla acerca de él. Daniel capítulo 7, en la visión de las visiones que él tiene ahí, también habla de Alejandro Magno, cuando habla del macho cabrío, que tiene, que es fuerte, que es feroz, que va acabando con todo, pero este tiene cuatro cuernos. Este es Alejandro Magno, una persona feroz, una persona que con muchas ansias de matar, una persona que tiene muchas ansias de derrotar, una persona que estratégicamente es una persona sumamente inteligente, pero también con la espada. Este era un verdugo, este hombre. Hay muchos personajes en películas que han querido parecerse a él. Está Aquiles en la batalla de la película de Troya. Este siempre quiso parecerse a Alejandro Magno, incluso sus hazañas, la forma en cómo él se movía, había sido estudiado, de la forma en cómo Alejandro Magno peleaba y derrotaba a sus enemigos. Este derrotó a los persas en Granico en el 334. Recuerden que los persas estaba a cargo primero de Darío, luego y luego de Asuero. Él pelea con Darío y luego Asuero, que es el mismo Atajerje, que es el mismo Jerje, pierde en todas sus tropas peleando con Alejandro Magno. Este se había propuesto conquistar todo el mundo que existía en ese entonces. Llegó hasta Persia, los medos, persas, Grecia, Egipto, Palestina, todo esto. En la última parte que él llegó fue a la India. Él logró conquistar todo eso y se dice que él hizo esto solamente en un periodo de 10 años. Él murió sumamente joven. Dice que murió a los 32 años. Muere en el 323 antes de Cristo, sin haber consolidado las áreas que conquistó. Él había conquistado todas estas áreas, pero acá la palabra es sin haber disfrutado todo lo que él había conquistado. Hay hay unas cuantas vertientes de la causa de su muerte. Algunos dicen que en su viaje a la India había poco camino para caminar o para llegar hacia la India y murió en el proceso del caminar. Algunos dicen que murió allá en la India, que se casó con una hindú. Otros dicen que él murió del SIDA, porque su mejor amigo, tenía SIDA y se dice que él era homosexual y tenía relaciones con su mejor amigo. Entonces le pegó esa enfermedad y había muerto de SIDA. Son historias que se dan o que se cuentan acerca de Alejandro Magno, pero estudiar la historia de Alejandro Magno es algo sumamente interesante. Las hazañas que usó, los soldados que tenía y todo esto. Inclusive hay un soldado que dice que cuidaba su alrededor, cuidaba
lo cuidaba tanto a él que él decía que él dormía tranquilo mientras su soldado estaba cuidando. Pero nosotros también podemos decir lo mismo. Nosotros podemos dormir tranquilos porque nuestras vidas, nuestros sueños, toda nuestra existencia está en las manos de Dios que nos cuida. Como el verso del Salmo 3. Yo me dormí y acosté y me levanté porque Jehová me sustentaba. Después de la muerte de Alejandro Magno, estas historias se dan por un propósito. Y es que para nosotros entender el Nuevo Testamento, nosotros debemos entender estas historias. Nosotros no podemos pasar inmediatamente Malaquías de una vez a Mateo, porque nos vamos a perder. Porque aquí es que vamos a ver la historia de los reyes que vamos a ver en Mateo, la historia de las personas que surgen después, de los líderes religiosos, de cuáles son las personas con las cuales Jesús discute y todo esto. Si no entendemos este periodo intertestamentario, se nos va a hacer difícil entender lo que es el Nuevo Testamento. Me gusta aclarar esto porque he visto muchas personas hablando del Nuevo Testamento y a veces es penoso escuchar sus interpretaciones. Bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, hubo un caos en su reino, porque este no dejó heredero, no dejó un hijo el cual pueda hacerse cargo de su reino. Y lo que pasó es que su reino quedó dividido en cuatro. Estos fueron los 4 soldados que estaban con él. Uno de los soldados era Ptolomeo, poseía Egipto y Palestina. Otro fue Seleuco, poseía la parte de Siria. El otro fue Antígono, que poseía Macedonia y la litoral de Fenicia. El otro fue Lisimaco, que gobernó a Tracia. Pero de estos 4, nosotros nos vamos a enfocar en 2, que es en los Ptolomeos, que es la parte de Egipto y Palestina, y los Seleucos, que es la parte de Siria. Estas son las partes más importantes que las historias nos relatan. Entonces, lo que decía anteriormente, las conquistas de Alejandro Magno y todo este imperio nos ayuda a nosotros a entender el Nuevo Testamento. Alejandro Magno tenía una visión, y él quería helenizar toda la cultura, y quería que los griegos se convirtieran, que el idioma griego se convirtiera en el lenguaje común, que todas las personas hablaran este idioma. En este idioma, y fue sumamente influyente en todos. Por eso es que se habla de lo que es la Septuaginta, y es porque al helenizarse todo el territorio, el idioma se estaba perdiendo, el idioma de los judíos se estaba perdiendo, y lo que hicieron fue que 70, llamada la versión de los 70, traducieron la Biblia para que los judíos pudieran seguir leyendo sus escrituras, y por eso que se llama la Septuaginta o la Biblia de los 70. Tenemos, esta es la región de Tiro. En Tiro había un mar sumamente grande. Encima de ese mar se construyó un puente. Se construye este puente. Los Ptolomeos Palestina bajo los Ptolomeos de Egipto. Palestina estaba bajo el control egipcio. Esto es en el 199 antes de Cristo. Esta familia de los Ptolomeos es una familia sumamente controversial.
inclusive entre ellos mismos se mataban para que la otra persona que le seguía no pudiera tomar lo que es el reino. Entonces, entre ellos había una disputa de cuál era el que iba a reinar y de cuál era el que iba a tomar el puesto, y por eso entre ellos se mataban. Aquí, bueno, creo que han escuchado la historia de Cleopatra. Cleopatra es de los Ptolomeos, pero se llama Cleopatra Ptolomeo, que era hija de Ptolomeo. Entonces, por otro lado está Palestina bajo los Leucidas, que esto es Siria. Y aquí vamos a ver Antíoco III. Este conquista Palestina en el 199 antes de Cristo. Los judíos fueron bien tratados por el Seleuco IV. Este lo que hace es, los judíos son los que tienen la ley. Los judíos son la masa más poderosa. Los judíos son los que tienen más territorio. Entonces, este lo que hace es que se lleva bien con los judíos y trata de conquistar a los judíos para tener el favor de ellos. Pero este Antíoco IV fue asesinado por Antíoco IV Epifanes. Seleuco IV fue asesinado por Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, se ha considerado como un tipo de anticristo por todas las hazañas que este hombre hizo contra el pueblo judío. Si quieren dar una identificación de cómo será o las características del anticristo, estudien la vida de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes inicia una nueva política hacia los judíos, y esto lo que hace es que hace una revuelta, le ofrece cosas buenas a los judíos, le ofrece un tiempo de paz, le ofrece un tiempo donde va a haber muchas cosas para ellos. Entonces, tiene un líder llamado Jasón, que gobernó Antíoco a nombrar altos sacerdotes. Lo que hace es que nombra sacerdotes del mismo pueblo para que la ley de Dios siga prevaleciendo, pero esto es solamente por un tiempo. Cuando entonces lo que hace es que hace una ofrenda a Hércules, que era considerado como un dios. Menelao soborna a Antíoco y nombra a nombrarle como alto sacerdote. Los Hadisín, esto fue un movimiento que sucede. Entonces, las revueltas de los macabeos, dentro de este personaje llamado Antíoco Epífanes, cometió muchos improperios en el pueblo, sucede, hay otros personajes que vamos a ver ahora, que son los macabeos. Los macabeos era una familia que se dedicaba a lo que es la ley de Dios. El padre de los macabeos, que era Matatías Macabeo, era el sacerdote del templo. Este era el sacerdote del templo. Ahora, lo que Antíoco Epifanes hace es que él profana el templo. En el templo de Dios, donde está Matatías Macabeo como sacerdote, él lo que hace es que manda a poner una estatua al dios Zeus, y él lo que hace es que profana el templo. Entonces, lo que hace es que obliga a que el pueblo judío adore al dios Zeus, por no simplemente a adorar al dios Zeus, sino a comer alimentos impuros o sacrificarlos a ídolos, a dioses paganos. Cuando él está haciendo esto, que él
profana el templo, Matatías Macabeos lo que hace es que cuando él ve a la persona que está poniendo la estatua al dios Zeus y está profanando el templo, él va y le brinca así encima a esa persona y lo mata. Él lo que hace es que se aira por lo que están haciendo en el templo de Dios y mata a esa persona. Entonces, esto lo que convierte es en una rebelión contra el pueblo. Esto sucede en el 167 166 antes de Cristo. Preguntas o comentarios acerca de lo que estamos hablando. Estas son historias. Las historias hay que amarlas para que no se vuelvan un poco aburridas. Okay. Dice la resistencia comenzó en la villa de Modín. Matatías y sus 5 hijos, él tenía 5 hijos, Simón, Judá, Jonatán, Eliezer, Eleazar y Juan. Esta es la familia de los Amusneo o los Macabeos. Entonces esto después del acontecimiento que sucede en el templo, de que Matatías Macabeo mata a uno en el templo por haberlo profanado, esto lo que hacen es que huyen hacia las montañas porque Antíoco Epífanes había arremetido contra ellos para matarle. Pero esto huyen hacia las montañas. Luego el sábado, que era considerado el día sagrado, el día de descanso, él aprovecha este sábado de descanso y lo que hace es un desastre porque él mata y se va en contra de los judíos porque como este día ellos no hacían nada y mueren algunos cuantos de los judíos. Pero la familia Macabeos está escondida en las montañas. Estos tienen un celo por la ley de Dios y esto ellos guardan lo que son los principios de Dios. Ahora, después de que Matatías muere, este es el padre, Judas Macabeo se convierte en el líder de la revuelta. Este Judas, el hijo de Matatías, este es sumamente fuerte en lo que son las batallas. Este había sido entrenado en las guerras, había sido entrenado con entrenamiento militar y con la espada. Y lo que hace es que se convierte en líder de las revueltas y él convoca a los otros judíos para que peleen en contra de los soldados de Antíoco Epífanes y de él para poder vencerlo. Ellos forman una estrategia y ellos ganan esta batalla. Entonces, después de que ellos ganan esta batalla, tienen la victoria de Judas, ellos lo que hacen es de nuevo vuelven al templo y sacan todo lo que había sido sacrificado a los ídolos, sacan el dios Zeus que Antíoco había puesto y ellos ponen lo que es la limpieza del templo y vuelven a ordenar las cosas como a Dios le agrada y ponen la ley de Dios en su lugar. Entonces la revolución que había sido comandada por Judá se convierte en la libertad, también se convierte en la libertad política. De ahí surgen lo que son los desarrollos políticos de la rebelión en la conquista romana. Jonatán, hermano de Judá, se convierte en sumo sacerdote o asume lo que es el sacerdocio y este es el que se dedica a cuidar las cosas del templo. Entonces, durante el gobierno de Simón, el sumo sacerdocio se hace asmoneo por los judíos. Entonces, uno se convierte en el líder de la revuelta, otro se convierte en el sumo sacerdote y el otro se convierte en un gobernante de la ciudad. Ahora, cuando Juan Hircano asume el título de rey,
pierde el apoyo de los fariseos. Aquí vemos esta palabra, que la vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, y es la palabra fariseos. O sea que esto no fue algo que surgió, que se le inventaron en el Nuevo Testamento, no. Durante este periodo es que surgen los fariseos. Alexandra le sucedió y se reconcilió con los fariseos. Lo que pasó con Juan Hircano, este pierde lo que es el apoyo de los fariseos. Estos se vuelven en contra de él, pero entonces viene Alexandra y esta lo que hace es lo contrario. Esta hace hace lo que es una reconciliación con los fariseos, le da parte a los fariseos para que ellos puedan también tener un liderazgo entre el pueblo, y sucede esta alianza entre ellos. Entonces después ella muere, Hircano II y Aristóbulo. Estos eran dos hermanos, lucharon por el poder. Entonces aquí sucede lo que es el imperio de Roma, que es la última parte del sueño de Daniel en el capítulo 2, y del sueño de la visión de Daniel, del sueño del rey en el capítulo 2 de Daniel, y de la visión de Daniel en el capítulo 7. Esta es la última parte, que es donde Roma toma el control y posesión de todo. Entonces Roma lo que hace es en el 63 antes de Cristo que toma el control de Jerusalén. Entonces en el 47 antes de Cristo, el idumeo Antipatro fue hecho procurador de Judea por los romanos, e Hircano II fue hecho sumo sacerdote. Los romanos, al ellos tomar posesión sobre Jerusalén y sobre las demás naciones, ellos tenían el control de poner reyes, o de poner los sacerdotes en los lugares que ellos querían, para ellos tener el control de ellos. Antipatro fue nombra a su hijo Fasael gobernador de Jerusalén, y su hijo Herodes gobernante de Galilea. Mira qué pasa. Este tiene dos hijos. Uno, él lo manda a estudiar a Roma, que este es Herodes, lo manda a estudiar a Roma. El otro, él lo hace gobernante en el área de Jerusalén, y luego cuando Herodes ya regresa, lo pone a gobernar en el área de Galilea. Este Herodes que gobierna en Galilea, este es el mismo Herodes el Grande que estábamos hablando, pero también Herodes el Grande que va a actuar acerca de lo que es la matanza de los niños. Recuerden cuando él escucha que de la ciudad de Galilea nacerá un rey, entonces este tiene miedo de que venga alguien de la parte de la realeza y que pueda quitarlo del trono. Recuerden que todos los reinos que hemos venido viendo han sido parte de la promesa de Dios, que él le dio a David, de que su reino iba a ser establecido para siempre. Se lo dio en Salomón, él se lo puso en Salomón, y vimos sucesivamente. Y el último reinado iba a ser Cristo. Entonces, cuando él escucha esto, él lo que hace es un intento de matar a todos los niños de esa región donde había nacido el maestro. Entonces, en el 40 antes de Cristo se hace un intento de restablecer reglas judías en Judea, y Herodes se hizo rey de Judea. Este es otro Herodes. Recuerden que hay una parte en historia que se llama los herodianos. Está Herodes el Grande, está Herodes Antipa, que este es
el mismo que está en los tiempos de Juan, a quien Juan le habla porque él se había casado con la mujer de su hermano. Está el Herodes que se habla en Hechos capítulo 12, que había matado a Jacobo y había metido preso a Pedro. Luego está Salomé, que es de la misma familia de los herodianos. Entonces, Herodes se hizo rey en Judea. Herodes termina el sumo sacerdocio Asmonea, y la regla de Herodes era terpentuosa. Esta regla no le había gustado a los judíos, por eso los judíos tenían un odio profundo por Herodes. Entonces Herodes tuvo problemas no simplemente con los judíos, sino que también Herodes tuvo problemas con su familia, parte de la familia de los herodianos. Herodes, como venía hablando anteriormente, tuvo un programa de construcción. Este hombre era un verdugo en construcción. Esto es un puente que él construyó encima de un río. Es en la parte marítima de Cesarea. Esa ciudad que está sobre las aguas la construyó él. Esto, que es un coliseo, este es el mismo coliseo que nosotros vamos a encontrar en Hechos, en Éfeso. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso que habla en Apocalipsis? Esto habla acerca de este coliseo que construyó Herodes el Grande. Esto es una parte muy transitada por las personas. Es una parte muy cultural. Es un mercader, hay muchos negocios se hacen acá. Incluso cuando Pablo habla acerca de que él era tiendero, estaba en estas partes. Por aquí pasaban personas de diferentes ciudades, diferentes nacionalidades, y este es un coliseo sumamente grande. Y bueno, creo que todavía no sé. Ahí en ese coliseo se dice que puede caber algunos más de 4 o 5 estadios dentro de ese coliseo. Sabemos la forma de construcción que dirigió Herodes el Grande. Además, que fue la persona que agrandó el templo, de Jerusalén. Y vemos cómo habla la Biblia acerca del templo. Dice: maestro, mira qué piedras. Y se maravillaron cuando vieron la construcción del templo. ¿Preguntas o comentarios? Dentro del pueblo judío se desarrollaron algunas literaturas. Estos son libros antiguos, todavía se pueden encontrar. Ya tenemos la bendición de que han sido traducidos al español, y estos libros nos dan a nosotros un énfasis histórico de todas las cosas que pasaron en estos tiempos. Estos libros son considerados como libros apócrifos del Nuevo Testamento. Estos libros no son incluidos en la Biblia porque no fueron considerados inspirados bajo el canon bíblico, pero sí fueron historias y se pueden leer como libros de historias. Son muy buenos. Aquí tenemos unos cuantos. Tenemos a Primera de Esdras. Este no es Esdras el que nosotros tratamos. Este es otro Esdras que hace referencia a estos momentos históricos. Tenemos primera, segunda y tercera de Macabeos. Tenemos la ficción historia. Tenemos a Tobit Judith. Tenemos la literatura, sabiduría eclesiástica y la sabiduría de Salomón. Muy buenos estos libros. Salomón es un personaje muy bueno en la escritura, en términos de su sabiduría y la sapiencia que él escribió en esos libros. Hay cosas muy buenas en esos libros. Tenemos a Cuarta de Macabeos, tenemos las adicciones a los libros del Antiguo Testamento.
tenemos unos libros que son los llamados los pseudo epígrafos. Estos son relatos antes que pasaron antes del Antiguo Testamento. Tenemos la expansión del material del Antiguo Testamento. Está lo que es el libro de Jubileo, están las leyendas, están las historias, están las cartas de Aristeas, está el libro de Adán y Eva, habla de los principios. He leído unos cuantos de esto. Habla de los principios de cómo Dios creó a Adán y a Eva, el matrimonio y todo esto. Está el martirio de Isaías, que es muy bueno. El martirio de Isaías habla de cómo él murió, las cosas que vivió, cómo él fue acerruchado en dos y todo eso, cómo él sufrió el martirio por las profecías y por servir a Cristo. Está las vidas de los profetas, muy bueno también, nos da la forma en cómo vivieron los profetas, sus profecías, cómo ellos se dedicaban a Dios. Está el Apocalipsis, este no es Apocalipsis, la revelación que tenemos en nuestras Biblias actuales. Tenemos a primera y segunda de Enoch, segunda y tercera de Baruch. El libro de Enoch es muy bueno históricamente. Todos estos libros son buenos históricamente. Nos hablan de todas estas historias. Esta cuarta de Esdras, está el testamento de los 12 patriarcas, está Salmos, los Salmos de Salomón, la literatura ética y sabiduría, cuarta de Macabeos, y todos estos libros. Están los rollos del Mar Muerto, muchas historias, esos libros del Mar Rojo, todas estas cosas, los libros de la historia del Mar Muerto, como las historias de la salubre, cómo las olas pasaban y todas las orillas quedaban rellenas de lo que es la sal del mar y cómo eso se usaba para preservar algunas cosas, son muy buenas. Están las historias de su descubrimiento. Está el texto más antiguo que existe del Antiguo Testamento. Una comunidad en área de Qurán ha descubierto ahora. Otros libros, está la regla comunitaria, el documento de Damasco, el rollo de la guerra, Salmos, comentarios bíblicos, el rollo del templo. Todos estos libros, aunque no son libros inspirados por Dios, pero son libros de historia y nos hablan muy bien todas estas historias. Podemos aprender mucho acerca de preguntas o comentarios sobre lo que hemos hablado. Sí, pastor. Uh-huh. ¿Qué le digo? Estos son libros, algunos, ¿verdad? Que quizá no fueron incluidos en el canon, pero no quiere decir que no fueron libros inspirados por Dios. Que, por ejemplo, ahí está el libro de Enoch, yo lo he leído y es un libro bastante profundo y sobre todo resalta a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, creo que en la canonización, por el trayecto que tuvo, creo que ahí fue que se perdió y lo sacaron a su tiempo. Pero sí lo veo como un libro santo porque el mismo Judas lo cita y da una referencia de él, dando a entender que era un libro que ellos lo habían estudiado y que lo entendían como, y que lo consideraban como palabra de Dios, porque si no, él no hubiese tenido necesidad de decir eso lo que dijo del libro, ni citarlo tampoco. O sea que sí creo que es inspirado por Dios. Mira qué pasa. Para un libro ser inspirado, según el canon bíblico, ellos estudiaban los hechos y acontecimientos y el autor.
todos estos libros que acabamos de ver, libros de referencias, se escriben durante este periodo de los 400 años de silencio. Y en estos 400 años, aunque fueron libros muy buenos, no fueron considerados inspirados, porque en ese tiempo no había palabra de Dios. Habían personas dedicadas al Señor que guardaban sus estatutos, como la familia Macabeo, y como más personas que se dedicaron al Señor y guardaron su palabra y, y dentro de y no cambiaron sus convicciones, aunque fueron muertos, algunos fueron martirizados y no negaron al Señor. Vean ese tipo de personas, pero no había una persona que dijera así dice el Señor, como los profetas. Pero son libros muy buenos y sí, ellos pueden citarlo porque ellos habían estudiado esos libros y la trayectoria de Enoch. Acuérdate que Enoch no vio muerte. Enoch dice la palabra que caminaba con Dios, y caminar con Dios, eso te da a ti una trayectoria extraordinaria. Más preguntas, más comentarios. Anote la tarea entonces. No va a ser tarea, va a ser exposiciones. Déjame ir anotando los nombres aquí. El que dice iPod, ¿cuál es el nombre tuyo? Está Francis. Janet Guzmán, profesor. Yaneli Guzmán. Janet. Janet Guzmán. Déjame anotarte aquí. Tú vas a hacer la exposición de Daniel capítulo 1 a Daniel capítulo 6. Ok. Daniel capítulo 1 al 6. Daniel capítulo 6. Son 6 capítulos. No tiene que ser una exposición sumamente extensa. Solamente lo más importante, acontecimientos, algo que me llamó la atención, algo que descubrí, algo histórico, todo esto. Joana. Joana. Aquí estoy. Ok. Vas a estudiar Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 12. Ah, ok, está bien. Francis y Divani, son dos, ¿verdad? Sí. Sí, pastor, somos dos. Son esposos también, ¿verdad? Sí. Ok, pues ponerle este libro. Este libro entero lo va a tocar a los dos. Esther. Francis del capítulo 1 hasta el capítulo 5 y Divani del capítulo 6 hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 10. Ok. Ventura. Amén, pastor. Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 5.
Jorge Mateo. Jorge Sí, Mateo. presente, profesor. Ok. Esdras, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. Ok, perfecto. Odalis. Sí, dígame, profe. Nehemías, capítulo 1 hasta el capítulo 7. No, hasta el capítulo 6, perdón. 6. Ujú. Ok, Nehemías. Está bien. Y Gabriela. Presente. Nehemías, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13. Ok. Ok. Estas son exposiciones. Vamos a hacer por lo menos 2 semanal. Voy a hacer una sugerencia. Me dicen si están de acuerdo. Me dijo, Y- profe, Odalis, Nehemías del 1 al 6. Sí. Ok, está bien. Una de las sugerencias es, si quieren hacer sus exposiciones y ponerla en el grupo y el grupo la ve y hace y hacemos las preguntas acá, o si quieren hacerla directamente aquí en el grupo y la hablamos aquí. Creo que es bueno ponerlo aquí en el grupo y aquí la discutimos. Ok. ¿Todos de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí. Sí, de mi parte, sí. Ok, van a Sí, tener, estoy de acuerdo. vamos a tener 10 minutos para las exposiciones. Entonces, para el miércoles que viene, tenemos a Janet Guzmán y a Joana. Estas son las 2 exposiciones que vamos a tener para el miércoles que viene. Los demás se van preparando. Bendiciones. Feliz noche. Si no tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario, será hasta la próxima semana, Dios mediante. Y feliz resto de la semana. Amén, gracias igual. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones. Amén. Amén, bendiciones. Amén.